El cultivo de la caña de azúcar fue introducido por los musulmanes en la costa de Granada, concretamente en Motril, hacia el siglo IX, pero en Adra no se introduce hasta la década de los 70 del siglo XVI. Fue una decisión de la corona de importar este cultivo de la costa de Motril a Adra, porque encontraron unas condiciones muy similares. El cultivo necesita abundancia de agua y un buen clima, un clima prácticamente tropical, donde no haya heladas, y la vega de Adra los reunía. Era un cultivo muy rentable porque una vez transformada la caña en azúcar era un producto muy demandado. En aquella época solamente se producía azúcar en la costa andaluza entre Manilva y Adra. El resto de Europa no tenía más otro edulcorante que la miel. Por tanto, se introduce en la caña en la vega de Adra, y en cuestión de muy pocas décadas se produce una auténtica revolución agrícola. En 1872, la empresa malagueña Castell Hijos funda la fábrica de azúcar La Gloria, más conocida como el Ingenio de San Nicolás. Recordamos que desde que se estableció en Adra la fábrica nombrada La Gloria, de la propiedad del señor Castell de Málaga, se ha triplicado la producción en aquel punto, cuyo motivo todo el vecindario de Adra desea vivamente que el antiguo ingenio nombrado del Marqués pueda funcionar cuanto antes según es de esperar, evitándose a aquellos productores la desventaja de no tener más que un comprador. En 1876, el Ingenio de San Nicolás es adquirido por el también malagueño Tomás Heredia Livermore, hijo del prolífico empresario Manuel Agustín Heredia, uno de los precursores de la revolución industrial en Málaga y en la localidad de Adra. En la planta baja del edificio del Círculo comienzan las instalaciones de industrias, artes, minería, agricultura y otras. He aquí una lista completa de todo lo que contiene la sala baja con el nombre de sus expositores. Señores hijos de M.A. Heredia, muestras de azúcar de su ingenio de Adra, San Nicolás. Don Juan Espinosa, azúcar de caña de su alquería de Adra y ejemplar de hierro del Cerro de Enmedio, de Jergal. En 1889, el Ingenio de San Nicolás es explotado por la familia malagueña Larios, de origen riojano, como la Heredia. Es en 1903 cuando el Ingenio de San Nicolás pasa a formar parte de la Sociedad Azucarera Española, entidad conocida como el Trust Azucarero. Su poder de compra y los bajos precios pagados por la caña montada suscitan entre las familias de agricultores adderitanos la necesidad de buscar una alternativa. Es el preludio del nacimiento de la azucarera libre de Adra. El ingenio, desde su fundación, tuvo al mar como principal amenaza, al margen de otras vicisitudes relacionadas con los conflictos laborales o con la rivalidad política de su propietario, el conservador Tomás Heredia, con el propietario del ingenio Nuestra Señora de la Aurora, el político liberal Antonio Martín Toro. Los temporales y las avenidas del río, junto a algún incendio provocado, obligaron a realizar obras de defensa como escolleras o a volver a erigir su torre. Es en 1911
cuando contamos con los últimos datos de la producción obtenida en este ingenio. En 1882, Agustín García Carmona, ingeniero que firmara un gran número de obras civiles de la provincia de Almería, junto a su hermano Manuel, de profesión comerciante, construyen una fábrica de azúcar en el pago del lugar. En estas fechas, Agustín planificaba la desviación del río Adra. Ingenio. Leemos en la democracia monárquica que nuestro querido amigo don Agustín García Carmona ha emprendido en Adra los trabajos preparatorios para montar una máquina de vapor destinada a fabricar azúcar. En 1884, el ingenio de los hermanos García Carmona quiebra, dejando un reguero de deudas entre las familias de agricultores abderitanas. Existe constancia de la subasta del ingenio en el año 1886. Esta fábrica, transformada, se convertirá en la fábrica de conservas Santa Isabel. Venta importante. Serán vendidas por el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia en Málaga el 29 de abril de 1886 a la 1 de la tarde las siguientes importantes propiedades. Un ingenio de azúcar en Adra, provincia de Almería, incluidos los edificios, levantados con grandes gastos, el terreno sobre el cual están edificados y la importante maquinaria, procedente de reputados constructores y pudiendo producir unas 700 toneladas en la estación. En 1884, un político liberal, Antonio Martín Toro, y un militar de apellido Ocho Torena constituyen una sociedad, el ingenio Nuestra Señora de la Aurora. Esta pequeña fábrica de azúcar se situaba en la Alquería, a unos pocos kilómetros del núcleo de Adra, en el entorno del Molino de Pérez y de la antigua fundición de San Luis. Más tarde, su propiedad corresponde a Juan Espinosa Bonilla. Por Real Orden ha sido autorizado don Juan Espinosa Bonilla, propietario de la fábrica de azúcar de caña Nuestra Señora de la Aurora, situada en el punto denominado La Alquería, distante a 4 kilómetros de Adra, para que puedan centralizar los azúcares que produzca dicha fábrica en la población citada, sin previo pago de los derechos del impuesto, bajo las reglas que para el caso establece la Real Orden de 5 de abril del pasado año 1900. Como San Nicolás, entra a formar parte en 1903 del Trust azucarero, aunque no consta producción más allá de 1904. Dimos ayer la grata noticia de que el 12 del actual se firmará probablemente la escritura de constitución de la sociedad que ha de construir en Adra una fábrica de azúcar. En 1909, un grupo de agricultores de Adra, hastiados por la posición del poder del Trust azucarero, contando con el ingenio de San Nicolás como única opción, deciden fundar la azucarera de Adra. El Trust azucarero, tan repugnante a nuestra conciencia y a nuestra razón como otro cualquier monopolio que atente a la libertad del legítimo cultivo, de las provechosas iniciativas y del honrado comercio, no quiere, porque no le conviene, que Adra continúe sembrando caña, y expone su propósito de cerrar el ingenio, de no seguir realizando operaciones mercantiles e industriales. Esta azucarera funciona en primer lugar en régimen de cooperativa, para más tarde pasar a hacerlo como sociedad anónima. Resulta curiosa la alianza de estos agricultores con la casa de la marquesa de Caicedo. Es más, presidirá la cooperativa recién constituida el marido de la marquesa, Luis Lebouchez y Grabot. El vínculo del marquesado de Caicedo con la cañaduz abderitana se prolonga a lo largo de los siglos. Y por eso se han reunido todos los abderenses dignos de serlo para contestar al fiero cartel redactado por el Trust azucarero con estos actos y con estas palabras. Puedes cerrar tu fábrica cuando quieras. La nuestra quedará abierta inmediatamente. A ti no te conviene que nuestra caña de azúcar siga cultivándose. A nosotros sí. Tú aspiras a que nuestros marjales, modelo de hermosura y fuente fecundadora, se conviertan en páramo, en campo desierto y raso.
Nosotros nos proponemos continuar la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, de tantas generaciones desconocidas. Tú procuras nuestra muerte, nosotros por nuestra vida peleamos. Tú eres grande y nosotros muy pequeños, no importa. ¿No fue vencido Sansón? Tú tienes muchos millones de pesetas, nosotros uno, que hemos suscrito en acciones de Hacienda. Y con eso nos basta para seguir viviendo mucho mejor que vivíamos antes. La azucarera de Adra operará hasta la década de los 60, dejando de fabricar en 1970. Se cierra con ella una etapa crucial para la historia de Adra. Estamos en el molino del lugar. Se trata de un antiguo molino hidráulico harinero que fue construido hacia 1814, de modo que el año que viene cumplirá 2 siglos. Fue mandado a construir por la familia del Trell Ñeco, que por aquel entonces era la familia más poderosa de Adra, y fue construido en sustitución de un antiguo molino que estaba en la ribera del río. Ese molino periódicamente era objeto de destrozos debido a las crecidas del río. A comienzos del siglo XIX sufrió de nuevo una riada y los dueños, hartos de invertir y de no conseguir beneficios, como eran propietarios aquí en el pago del lugar de terreno, pues decidieron construir un nuevo molino a salvo de esas crecidas. Sencillamente lo único que tuvieron que hacer es prolongar la acequia que abastecía de agua el molino desde el antiguo emplazamiento y traerlo hasta este molino. Molino que funcionó desde entonces hasta mediados del siglo XX con la fuerza del agua, que movía 3 piedras como esta, algo excepcional porque todos nuestros molinos son de 1 o 2 piedras, y el motivo de que este molino tuviera 3 piedras es que estaba junto a Adra, una gran población que demandaba mucha harina, fundamentalmente para amasar pan y para hacer migas. Pero a mediados del siglo XX fue electrificado, ya toda la molienda se concentró en aquella piedra y el resto se inutilizaron. El contenido del molino del lugar está dedicado al ciclo del cereal y en este punto encontramos el amasijo, es decir, el destino principal de la harina era amasar pan. Encontramos una artesa, pero cuando el amasijo no era muy abundante se podían utilizar lebrillos, y para repostería, pues bueno, para los buñuelos y otros usos encontramos estas fuentes de cerámica granadina, de cerámica de Fajalauza. Nos está hablando de que la historia de Adra está íntimamente ligada con la ciudad de Granada. Pero encontramos un lebrillo excepcional, de cerámica sevillana, cerámica de Triana. Y es que en Triana se producía una excelente cerámica que era embarcada en el puerto de Sevilla y, bajando el Guadalquivir, luego era distribuida por todos los puertos del Mediterráneo. Sobre los restos de la fábrica de azúcar embarcada a los hermanos García, situada en el pago del lugar, García Espín equipa una fábrica de conservas vegetales. Ya antes había operado desde Canjayar bajo otra denominación, La Isabela. En la década de los 20 del pasado siglo, el empresario Fernando Espín instaló en los restos de una antigua fábrica de azúcar, instaló una fábrica de conservas. Originalmente era una fábrica de conservas vegetales. Aquí encontramos también de membrillo, pero también de tomate y de otros productos. Y esta fábrica, en plena guerra civil, fue reconvertida como fábrica de conservas de pescado. Fue un gallego, José Pita, el que se instaló en Adra y en un tiempo récord reconvirtió esta fábrica de conservas vegetales en conservas de pescado porque necesitaba suministrar alimentos al ejército republicano. Cuando finaliza la guerra civil, el virgitano Joaquín Vázquez Vázquez consigue financiación para poner en funcionamiento de nuevo la fábrica, abriendo posteriormente sedes en Almería y Málaga. A las conservas vegetales introducidas por García Espín
suma las conservas de pescado introducidas por el gallego Pita. La empresa comercializa bajo 2 marcas, Conservas Santa Isabel y Conservas Jova. Afectada gravemente por la riada de 1973, la fábrica sigue operando hasta 1996, año en el que cesa su actividad. En la actualidad, como testigo de otro tiempo, puede observarse en el pago del lugar la torre de humos de la vieja fábrica, primero de azúcar, después de conservas vegetales y, por último, de conservas de pescado.